oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, nuestra clase número 17, vamos a aplaudir para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con mucha alegría. Estamos hablando de la persona del Espíritu. Y hoy nos toca la clase número 17, tópico, vamos a tratar cómo el Espíritu Santo nos lleva a la comunión como cuerpo. Y quiero ser muy preciso pero conciso. Preciso pero conciso. Y corto el pensamiento, no quiero rellenar esto con tantas cositas, sino a ver si hoy nos llevamos esto. Nos lleva a la comunión como cuerpo. ¿Quién hace esto? El Espíritu de Dios. Ahora, cuando digo que nos lleva, mejor decir nos quisiera llevar. Mejor decir nos quisiera llevar. ¿Por qué? Porque es lamentable que lo que el diablo ha logrado hacer con los demonios, unirlos para venir en contra del reino de la luz, el Espíritu Santo no ha podido hacer con la iglesia, unirlos. Y esto está mal. A mí me llama la atención, aunque hacemos críticas de ellos en diferentes ángulos, de diferentes formas, pero los testigos de Jehová son uno solo. Son uno solo. Olvídense que ahí todavía no se ha visto una división o una fragmentación, porque no se debe decir división. División es donde hay dos visiones. División, dos visiones. Y cuando hay dos visiones, el hecho de que hayan dos visiones, eso produce una fragmentación en el cuerpo. Todavía no se ha visto una división donde haya alguien que se levantó entre los testigos de Jehová, líder, y propuso una visión, y por causa de no aceptársela, pues se fue del cuerpo y montó otros testigos de Jehová. Eso no se ha visto. Cosa que la iglesia, para lamentándolo mucho, vamos a decirlo así, entre los protestantes, o lo que llaman, o lo que denomina la iglesia católica como hermanos apartados, que los que se apartaron fueron ellos, hermanos apartados, entre nosotros sí existe eso. La división, la crítica, la censura, el ataque, la difamación, el malimponer, el competir, el censurar, el hacer acepción y excepción de personas dentro de la iglesia, eso existe. Eso está en contra del carácter del Espíritu. Yo decía que la iglesia evangélica nunca podrá cometer blasfemia contra el Espíritu Santo, porque quienes blasfemian, cuando Jesús habló de la blasfemia, no existe a la iglesia, está hablando del mundo que se pierde. Pero cómo la iglesia puede cometer actos de profanación, de detracción y sacrilegio. Y expliqué esos tres conceptos, o di los conceptos de esos tres términos, lo que es profanación, sacrilegio y detracción. Y como demostré que el 95% de los creyentes estamos cayendo en ese tipo de pecado. Y ese tipo de pecado es lo que ha traído como consecuencia el contristar y el apagar al Espíritu. Y cuando nuestros creyentes en nuestras iglesias cometiendo estos tipos de pecado o estas acciones, cayendo en estos tipos de pecado por diversas razones, tenemos en la iglesia ese tipo de creyentes, pero que con todo eso diezman, ofrendan, cantan, alaban, glorifican, entre comillas, le brindan culto a Dios, se congregan, participan de la asociación de damas, de lo de caballeros, de lo de los jóvenes, aún hasta de la asociación de los descarriados. ¿Ya? Cuando esto se da,
pero internamente se están cometiendo hechos que se está cayendo en profanación, sacrilegio y detracción, y que por causa de eso se está apagando el espíritu, se está contristando, pues simple y llanamente se está viviendo lo que Pablo le dijo a Timoteo que no lo hagas, que es una fe fingida. Pablo le dijo a Timoteo, te pido encarecidamente que no vivas una fe fingida. Vive la fe que vivió tu abuela y la que vivió tu madre, que estoy seguro que en ti también está esa fe. ¿Cuál? La que no es fingida. Entonces vivir una fe fingida es vivir cantando, alabando, glorificando, diezmando, ofrendando, pero con un espíritu apagado y contristado. Eso es vivir de apariencia. Y por eso usted no ve nada en la iglesia. Los coros son los mismos coros, las mismas canciones, aquí no se mueve nada. Estamos como una mecedora moviéndonos, pero que no avanzamos para nada. No hay manifestación, no hay sanidades. Nuestros matrimonios cristianos, ¿sabe usted que el índice más alto de divorcio entre las instituciones religiosas se está dando dentro de la iglesia evangélica? El más alto de divorcio entre las instituciones religiosas, metiéndolas a todas, que nos meten a nosotros allí en ese grupo, se está dando dentro de la iglesia evangélica. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿de qué unidad estamos hablando? ¿Cómo quisiera el Espíritu producir la unidad en la iglesia? ¿Cómo no ha podido hacerlo todavía? Porque la gente no sabe lo que es construir unidad. O sea, el Espíritu Santo es el agente encargado de parte de Dios de conducirnos a la unidad. Ese es su deseo. Primera carta a Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Lo que el texto en el original dice es así. La versión original y aún la amplificada dice así: por un solo Espíritu fuimos todos sumergidos en Jesús para que seamos un cuerpo. Porque bautismo es inmersión. Entonces lo que quiere decir el texto es que somos todos tomados por el Espíritu y metidos dentro del cuerpo de Cristo para que seamos un solo cuerpo con Él. Si a esto vamos, la iglesia, ¿qué hay en la iglesia? Fragmentación. Gentes en la iglesia, bueno, yo no creo que voy a terminar eso hoy. No, esto lo dije yo por decir lo que va. Aquí hay mucho que decir. Gentes en la iglesia que que participando del cuerpo de Cristo, no estoy diciendo que son parte del cuerpo, o no lo vamos a negar, aún siendo parte del cuerpo de Cristo, son parte de un cuerpo pero sin sangre, sin venas, sin huesos, sin tendones e indolentes, son como una prótesis en el cuerpo. Porque un creyente, hermano, que forme parte del cuerpo y no camine en las virtudes o en las características de lo que es la unidad en el espíritu, en cuanto a relación al cuerpo, pues prácticamente es una prótesis en el cuerpo. Hace las funciones en el cuerpo, pero igualito es indolente, inmisericordia. No siente dolor por nada. Pégale un batazo a una prótesis en cuanto a la pierna, en cuanto a una pierna. Pégale un batazo. ¿Qué tú vas a sentir? Nada. Así hay gente en la iglesia. Oiga. Cuando digo así hay gente en la iglesia, es porque lo hay. Pero vamos a ser claros. No lo voy a decir por mí, pero voy a ponerme como ejemplo, que dice el apóstol Pablo, de los cuales yo fui el primero. Así soy yo. Y así vivo y así camino. Pero no hago nada como para mejorar esta situación. Entonces, mis actitudes, mis acciones mantienen apagado y contristado un espíritu. Y así vivo. Diezmo, ofrendo. Todo lo demás lo hago. ¿De qué vivo? De apariencia. Que estoy viviendo una fe fingida. Y así no se camina en el cuerpo. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que el Espíritu quiere. Entonces,
Pablo en Efesios 4:3 dijo que seamos diligentes en mantener la unidad que viene por el Espíritu. Diligente. Uno de los indicativos que nos muestra que el Espíritu de Dios está dirigiendo a la iglesia es cuando el espíritu de unidad y de comunión se deja ver en ella. La unidad tiene que ver con la comunión, que es el término koinonía, que indica tener las cosas en común, un mutuo acuerdo, un compañerismo, una sociedad, una intimidad, una distribución. Según Hechos 2:43-47, Hechos 4:32-35. Jesús dijo que donde no hay unidad hay fragmentación. Y donde hay fragmentación no hay fuerzas. Y donde no hay fuerzas no hay poder. Y donde no hay poder no hay la manifestación, no está ni se da la manifestación del Espíritu. Sin la unidad no hay operación del Espíritu Santo. Donde no hay unidad, el Espíritu Santo no puede obrar para producir milagros, jamás. No hay resultados por el Espíritu. Se tiene apagado, se tiene contristado. Ezequiel 37:1 dice que cuando se formó el cuerpo, preste atención a esto, cuando se formó el cuerpo como producto de la unidad de los huesos que estaban esparcidos, y vino sobre los huesos formados los tendones, carne y piel, a causa de esa unidad de los diferentes componentes del cuerpo, vino el Espíritu Santo sobre el cuerpo. Ahora, le voy a decir algo que no está en la guía. Quisiera que por favor alguien, o sea, un traumatólogo que me esté escuchando esto me pueda, oye, podría entenderme esta verdad. ¿Sabía usted que tu fémur, la coyuntura del fémur en la cadera solamente tiene lugar en tu cadera porque es tu fémur? Yo trato de agarrar tu fémur y me ponerlo en la cadera de otra persona, no cuadra. Es que no va a cuadrar nunca. Por eso es que los patólogos cuando consiguen un hueso se dan cuenta si esta es mujer o es hombre. Cuando hay un esparcimiento de huesos, de cadáveres que consiguieron desmembrados o amputados, entonces cuando los patólogos, los forenses y los especialistas en esto se encargan de buscarle la cadera al hueso que le corresponde. Este no es de aquí, porque es que no cuadra. El hueso se hizo por una medida de perdóneme usted, esa cabeza del hueso del fémur cabe en esa cadera. Cuando Ezequiel, Dios le dijo, ¿ves todo lo que hay? Sí, Señor, un valle de huesos secos. No estamos hablando de varios sistemas óseos formados, como decir calaveras. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de huesos secos tirados y esparcidos por todas partes. Y le dijo Dios, dile al espíritu, dile a los huesos secos que se unan. Profetiza sobre ellos. Observe que profecía es cuando tú dices lo que yo te diga que diga. Profetiza sobre ellos y diles a los huesos que se unan. El milagro no estuvo en que los huesos se unieron, el milagro estuvo en que cada fémur buscó su cadera. ¿Aló? No fue que aquel fémur agarró y se metió en esta cadera, pero es que aquí no quiere, porque allá está la boca. Jehová profetizó y te quedas ahí. No, eso no fue lo que se dio. Cada fémur buscó su cadera y se colocó donde él estaba, donde debía estar. Eso tiene que ver con ¿qué? Con un tipo de unidad en el cuerpo donde los miembros respetan las funciones de sus miembros. Yo no sé cómo está cayendo esto. Donde el fémur sabe en qué cadera debe ir, en qué lugar debe estar y las funciones que debe cumplir.
donde yo como maestro respeto a los pastores como pastores, y los pastores me respetan como maestros, y los pastores no tratan de hacer el trabajo del maestro ni el maestro el trabajo del pastor, ni se critican unos a otros, ni se atacan. Por eso cuando Pablo dijo, y él constituyó unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, aparece una S al final. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y la S al final, a mí me enseñaron que tiene que ver con pluralidad. Y eso es verdad. Pero la S al final en el griego tiene que ver con versatilidad. O sea, cuando dice que Dios constituyó unos apóstoles, no quiere decir que Dios tiene muchos apóstoles, sino que Dios tiene diferentes tipos de apostolados. No quiere decir que Dios tiene muchos maestros, sino que Dios tiene diferentes tipos de maestros. Entonces, si hay diferentes tipos de maestros, diferentes tipos de apostolados, es mejor que yo vaya respetando la función y el cumplimiento de ellos. Porque atacarlos a ellos es atacar a Cristo. ¿Por qué? Porque el ministerio es una extensión del ministerio de Cristo en la tierra. Diga, ay. Entonces, respetamos las funciones. Hay unidad. Cada vez que nosotros, yo lo sé. Cada vez que yo estudio, en mi caso, que yo estudio y el Espíritu Santo me ilumina de las verdades que están reveladas en las Escrituras, eso produce en mi dolor. Y me doy cuenta, señores, que estamos en crisis. Yo creo que a usted le pasa lo mismo cada vez que escucha cosas de mi boca, decir que usted no las conoce con respeto, y las que conoce le recuerdan y le reforman lo que usted, lo refuerzan lo que usted sabe, pues a usted le produce su dolor, porque usted va a decir, señores, ¿para dónde vamos entonces? ¿Qué estamos haciendo? ¿En pro de qué reino estamos construyendo cuando nos estamos atacando los unos a los otros? ¿A quién estamos beneficiando con nuestras críticas, con nuestros ataques, con nuestras divisiones? ¿A quién estamos beneficiando? Jesús dijo que Beelzebú no echa fuera a Beelzebú, porque si no su reino está dividido. Una casa, señores, un reino no se divide a sí mismo, dice Jesús. Por eso decía que lo que Satanás ha logrado hacer con los demonios, unirlos para venir en contra de la iglesia, el Espíritu Santo no lo ha podido hacer con la iglesia, unirlos para venir en contra de los poderes de las tinieblas. Porque aquí cada quien ala para su lado. Y es serio esto. Esto es más serio que lo que creemos. Pero observe que el Espíritu de Dios vino sobre un cuerpo que está formado, sobre unos huesos que se unieron, sobre unos huesos que vinieron sobre ellos tendones, músculos, piel. Después que el cuerpo estaba formado en unidad, entonces cuando pudo venir el Espíritu sobre ellos. Ahí está el principio. Hechos 2:1 dice que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia cuando estaban unánimes como un cuerpo. Dice que estaban, ¿qué? Unánimes. Oído lo que voy a decir ahora. Preste atención. Señores, se puede estar juntos y no estar de acuerdo. Se puede estar de acuerdo y no estar juntos. Usted agarra 10 perros y 10 gatos y los mete en un encierro. ¿Cuántos saben que están juntos? Pero no están de acuerdo. Están tan juntos que el perro tiene al gato agarrado por el cogote con el mordigo que le metió. O sea, ¿qué pasa? Que la unidad no está en que yo esté junto a él. La unidad está en que él y yo estemos de acuerdo. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo? El ponerse de acuerdo, cuando Jesús dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Jesús no está hablando si 2 o 3 se agarran de la mano y oran. Vamos a poner de acuerdo por poner hermana Petra, agárrame la mano. ¿Ah? Ya no está, no la otra. Así. Ya estamos de acuerdo. Eso no es lo que Jesús está hablando. Si usted analiza bien el pasaje cuando Jesús dijo si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Jesús viene hablando de resolver un conflicto que hay de enemistad entre los hermanos. Jesús dijo, porque si tienes problemas, si tu hermano tuvo problemas contigo, ve tú a él. No, o sea, eso de que él fue el que me ofendió, yo lo estoy esperando que venga. No, ve tú a él, dice Jesús. ¿Quién fue el agraviado? Tú. Sí, la Biblia dice que tú como el agraviado tienes que ir a tu agresor.
No esperar que el agresor venga a ti. Tú búscalo a él y pídele perdón. Pero ¿por qué si el que me fregó fue él? No lo busqué y tú y a él. Ese es el reino. Los principios en el reino son diferentes a los principios en el mundo. Porque en el mundo para tener hay que ahorrar, en el reino para tener hay que dar. ¿Cómo cambia el principio? ¿Ah? En el mundo, cuando tú ganas, ganas, y cuando tú pierdes, pierdes. Ganas ganando, pierdes perdiendo. En el reino, cuando tú ganas, pierdes, cuando tú pierdes, ganas. Porque el que pierde su vida la ganará. Cambia el principio. En el mundo, cuando las cosas se quebrajan, se rompen, se parten, se rompen, pierden su valor. ¿Qué haces tú con un vaso partido o roto? Que pierde el valor. Eso no tiene valor para ti. En Dios no. En Dios, mientras más te quebras y más te rompes, más te quebrantas, más vale para Él. ¿Cómo cambia el sentido? En el mundo, 0 por 0, ¿cuánto es? 0. Nadie puede multiplicar en 0. En el reino Dios multiplica la fuerza que no tiene ninguno. O sea que Dios multiplica en 0. Aló. Entonces, en el mundo tiene que el agresor y el agraviado. En el reino de Dios tiene que ir el agraviado y el agresor. Búscalo. ¿Lo conseguiste? Sí. Resuelve tu problema con él. ¿Cuántos tenemos ahí? 2. ¿Quiénes son? El agraviado y el agresor. No te hace caso, llévalo ante testigos. ¿Cuántos hay ahí? 3. Agraviado, agresor y testigos. Jesús dijo, de cierto os digo que si estos 2, ¿quién? El agraviado y el agresor. O estos 3, ¿quién? El agraviado, el agresor y el testigo, se ponen de acuerdo en el problema que tiene, piden y serán hechos. Ponerse de acuerdo no es agarrarse a la mano. Ponerse de acuerdo es resolver el problema de enemistad que ustedes tienen. Entonces, cuando estén de acuerdo en ese problema, que se hayan pedido perdón y construyan unidad, entonces vengan a mí y me piden y yo se los voy a dar. Las cosas que usted pida. Usted no va a estar esperando conmigo. Entonces, ¿cómo tenemos el montón de gente que están juntos pero no están de acuerdo? ¿Qué dice la Biblia? Que estaban todos en el Pentecostés, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos, pero no solamente estaban juntos, estaban ¿qué? Unánimes. El valor no está en estar juntos, sino estar unánimes. ¿Cuándo es que Dios desciende bendición y vida eterna sobre los que están ¿qué? En armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuándo Jehová envía bendición y vida eterna? Cuando la iglesia logra, además de estar juntos, estar en armonía, estar de acuerdo, estar en unidad. ¿Qué es lo que el Espíritu está construyendo en la iglesia? La unidad. Hay un hermano, con mi respeto lo digo, que está en toda Venezuela haciendo vigilias por una unidad. Yo se lo he dicho varias veces, la unidad no va a venir vigilando, ni orando ni ayunando. Tú lograste reunir más de 15,000 personas en un sitio, por eso no trajo unidad. La unidad viene cuando yo le hago crear conciencia a la gente del daño que se hacen, de cómo pagan al espíritu, de cómo contristan al espíritu, de cómo no se alcanza el objetivo en el reino, de cómo Dios no puede construir en ellos, a favor de ellos, de cómo Dios deja de llevar a cabo su propósito en ellos, de cómo hay bendiciones que se cercenan o le cercenas a Dios la posibilidad de poderte bendecir posesionalmente porque no estás construyendo para la unidad, porque estás quebrantando un principio en el reino. Cuando yo entiendo todas estas cosas y tengo conciencia de unidad y entiendo, hermano, lo importante de la unidad, la importancia de la unidad, entonces cuando yo por conciencia, por conveniencia, porque me conviene, entonces cuando yo empiezo a construir para la unidad, y empiezo ¿a qué? A construir para la unidad. Porque la unidad no solamente se da en el aspecto bilateral, sino unilateral. Ya se lo voy a explicar. Ya se lo voy a explicar. Señores, Hechos 21, 2:1 debe decir. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia cuando estaban unánimes como un solo cuerpo. ¿Cuándo descendió? Cuando estaban unánimes como un solo cuerpo. Lo paradójico del caso es que cuando el Espíritu vino sobre la iglesia, estos estaban unánimes. Y ahora que el Espíritu está en la iglesia se divide. ¿Aló?
O sea, el Espíritu vino sobre una iglesia de los primeros cristianos que entendieron que es unidad. Construyeron unidad. ¿Entendieron eso? Construyeron para eso. Y el Espíritu Santo vino a ellos. Ahora que el Espíritu ya está en nosotros, ¿no entendemos nosotros eso? La unidad de la iglesia está en que nos aceptemos con todos nuestros errores y que estemos dispuestos a corregirnos sometiendo al Espíritu y a su guianza. Sometiéndonos al Espíritu y a su guianza. Señores, hay gente que ni siquiera tú le puedes hablar para corregirlos. Entonces no le digas nada. Yo conozco el carácter de la gente. La unidad de la iglesia está en que no hagamos excepción ni acepción de personas. Que no tengamos favoritos en un grupo ni excluyamos a nadie de un grupo. Escuche. Yo tuve que conversar con un pastor que fue mi pastor. Porque para la gente que tiene plata tenía tiempo. Pero para los que no tenían plata no tenía tiempo. Si de la iglesia se le iba a alguien que tenía plata, lo buscaba y lo llamaba. ¿Qué pasa? Que no has venido, me preocupa, que no has venido, santo, mira que tú eres. Pero para los que no tenían, él nunca lo llamó. Cuando la gente en la iglesia se enfermaba, él nunca llamó a la gente. Ni siquiera se preocupó por ellos. Pero cuando tú te atrasabas en pagar algo, inmediatamente te estaba llamando independientemente de la condición en la que tú estabas. Y cuando te enfrentabas a la iglesia que venías, lo primero que te preguntaba era por los diezmos. ¿Los diezmos? Desgraciado, ¿por qué no me preguntas primero por qué no vine? Pregúntame primero por qué no vine. Pregúntame primero por qué me ausenté 2 meses. Lo primero que te preguntan son los diezmos. ¿Y qué pasó con los diezmos? Para ti, tú para ese tipo de gente no vales nada. Asalariados que se aprovechan de las iglesias, de las ovejas, destetan, deslanan a las ovejas. Ese tipo lo tenemos en la congregación. Ese tipo lo tenemos en la congregación. Yo fui pastoreado por uno de ellos. Donde no habían valores para no habían valores para el que se iba se fue, pero si se fue uno que tenía, yo lo llamaba. Y Santiago ataca eso. Santiago lo ataca, bastante lo ataca. ¿Qué haces tú cuando viene alguien con anillos ostentosos, tú sabes, bien vestido, con el mejor traje, lo atiendes bien? Pero cuando viene el ¿qué? El mendigo, el pordiosero, ¿no lo atiendes igual? Eso está mal. Es lo que... Señores, la unidad está, escucha esta verdad. La unidad está en cuando yo veo más los valores de la gente que lo que la gente tiene. Este anillo, yo agarro este anillo, lo espaturro, lo esbarato. Como prenda, en cuanto a arte, pierde valor. Pero sigue valiendo porque es oro. Porque en este anillo hay valores intrínsecos. Es oro, vale. O sea, no importa la condición del hombre en la que esté, para Dios vale. ¿Por qué? Porque en el hombre hay valores intrínsecos, porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, no importa si es un mendigo, si es un pordiosero, si es una prostituta, si es un homosexual, si es un portador de SIDA. La condición en la que estés, es un drogómano, la condición en la que estés no le quita valores a la gente. Yo un día le decía a Dios, Señor, antes de conocerte yo no valía nada. Y me dijo Dios, ¿por qué esa es la oración más herégica y más desubicada que tú puedas hacer?
que me puedes hacer a mí. Le digo yo, ¿por qué, Señor? Porque tú crees que yo voy a mandar a morir a mi hijo que tanto vale por algo que no vale nada. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que antes de conocerme tú no valías nada? ¿Tú crees que yo voy a mandar a morir a mi hijo que tanto vale por algo que no vale nada? Si cuando caíste en Adán fue cuando más veniste a valer para mí. ¿Te acuerdas de las 3 historias que Jesús dio en la parábola? La moneda perdida, la oveja perdida y el talento perdido. Y digo, sí, Señor. Tú no te das cuenta que una de las historias que representa el Espíritu, porque la mujer que enciende la lámpara para buscar la moneda representa el Espíritu. El pastor representa a Jesús y el Padre me representa a mí. El padre que espera al hijo pródigo soy yo. El pastor que dejó las 99 y fue a buscar una fue mi hijo. Y la mujer que prendió la lámpara representa el Espíritu. Diga, ay. ¿Tú no te das cuenta que esa mujer prendió la lámpara para buscar una moneda porque la moneda estaba perdida, pero no devaluada? Si la moneda no vale nada, ¿para qué la busca? Quiere decir que tú en el huerto del Edén fuiste una moneda perdida, no una moneda devaluada. Tú nunca perdiste valor para mí. Tú te perdiste y como valías te vine a buscar. Aló. Ay, ay, ay. Entonces, cuando yo no veo a la gente con los valores que Dios los ve, yo soy miserable. Porque para mí la gente vale por lo que son y por lo que tienen. ¿Quién eres tú para el médico? Vamos, dígamelo. ¿Quién es usted para el médico? Un paciente. Paciente, usted no vale nada para un médico. Hay unos, con excepción, que sí son gentes de valores, que son profesionales en la medicina. Pero te dejan morir en una clínica. Te mueres hasta que un seguro no te dé el código para que puedas entrar. Te mueres. Porque tú no vales nada. ¿Quién eres tú para el comerciante? Un cliente. Te voy a un centro comercial, le cae todo el mundo encima. Adelante, adelante, vengo. Adelante, pues, adelante. No, yo vengo a fiar. Ah, no, chico, anda, bañate. Coge para allá. Tú pierdes valor para la gente cuando tú no tienes plata. Cuando tienes plata, todo el mundo te brinca. Porque para ti, para el comerciante eres un cliente. Para el médico, ¿eres qué? Un paciente. Para la agencia de viaje, eres un pasajero. Para muchos ministros, ¿quién eres? Uno más en la iglesia. Yo tengo que ver los valores que hay en la gente. Y eso se llama como unidad. Porque cuando yo veo por donde tú estás pasando y a mí no me duele la situación por la cual tú estás pasando, señores, yo soy una prótesis en el cuerpo de Cristo. Yo no construyo para la unidad. Yo no sé lo que es unidad. Yo no sé lo que es vínculo. Yo no sé lo que es espíritu. A mí eso no me importa. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Una fe que es fingida. Y por eso estoy como estoy. Por eso no crezco. Por eso no hay nada. Porque estoy cercenando la posibilidad de la bendición de Dios en mi vida. Y no porque Dios no quiera bendecirme, sino que estoy construyendo para eso. Le voy a explicar algo. La unidad no se da desde el punto de vista bilateral, sino se da desde el punto de vista unilateral. Hubo un hombre que varias veces le he dicho, tomó la radio para hablar mal en contra de mí. Mal. Y a mí me llamaron por teléfono, maestro, ponga la radio y usted se da cuenta de las cosas que va a escuchar. Agarré la radio, prendí, el hombre estaba hablando mal de mí. Mal. ¿Y sabe qué dijo? Que hasta homosexual yo era, porque andaba con un hombre. Digo, horrores de mí. Yo sé quién es. Mi esposa dice que el hombre más gafo, más tonto y más caído de la mata de este mundo soy yo. Porque yo ni siquiera llamo a la gente ni siquiera para cobrarle. ¿Usted cree que yo voy a andar atrás de la gente? Mira, ¿cuánto me vas a pagar? Primero, porque yo no tengo necesidad. Segundo, si la tuviera no le muestro mi necesidad a nadie. Tercero, tú conoces tu responsabilidad. Cuarto, eso me da lugar como para nunca más apretarte, porque yo sé que no me vas a llegar más nunca. Déjalo quieto.
La gente habla de ti y no te defiendes. Los consigues y les das un beso, los abrazas. Yo iba al hospital a visitar a la hija de mi hermano. Me lo consigo sentado en una acera en el frente del hospital. Le puse la mano en los hombros. Se me quedó mirando y me dijo, maestro. Digo, ¿qué tú haces allí? Con una receta en la mano. Maestro, ¿se acuerda de Franklin, mi hijo? Sí, y claro. Ahí los tengo, maestro. Cuidado intensivo porque en la moto se puso a inventar y lo atropelló un carro. Maestro, es fuerte, esto es duro para mí. Y necesito un clavo, maestro, para la pierna. No consigo el clavo, en menos de 12 o 24 horas le amputan la pierna. No hay que hacer. Vamos. Fuimos, no digo el nombre de la empresa porque no debemos hacer cuña. Publicidad. Fui al sitio. ¿Cuánto cuesta? Lo conseguimos. Tanto. Raspé la tarjeta. Tome el clavo, llévaselo. Se lo llevó. Después yo me lo conseguí en su casa. Fui a su casa una vez a visitar a Franklin, ¿cómo está? Con el pie así tirado, inyectado arriba. Y antes de irme le di una ofrenda. Volvió otra vez. Antes de irme le di otra ofrenda. Cuando de pronto la Biblia dice que ascuas de fuego montarán sobre la cabeza de la gente. Ascuas de fuego significa, mira cómo ese hombre me trata y cómo yo hablé de él. De pronto me dijo, maestro, me lo quedé mirando, dime, perdóname. Digo yo, ¿por qué? ¿Sabe que yo un día agarré la radio para hablar mal de usted? Yo te escuché. ¿Usted me escuchó? Sí. Y si me escucha, ¿por qué haces esto? Porque esto es unidad. Porque si tú no sabes lo que es unidad, yo te voy a enseñar qué es unidad. Porque en la ley del talión no se cumple la unidad. Ojo por ojo y diente por diente. La ley de Dios es otra. La gracia es otra. La gracia es bendecir al que te maldice. Ora por el que te trae y te persigue. Eso es unidad. Entonces yo te voy a enseñar a vivir en unidad. Te voy a enseñar a que tú perdones a los que hablan de ti como yo te perdono a ti que hablaste de mí. Y que no pagues mal por mal. Y que aun si el diablo algún día se llega a arrepentir, sírvele. Si se llega a arrepentir y tiene perdón ante Dios, sírvele. Pero no ataques a nadie. Hoy es mi mejor amigo. Hoy la gente, maestro, no me hables de Briceño. No me vengas a hablar de Briceño. Tú tienes que sentarte, tienes que ponerte al lado de ese hombre para que hables de él. No te ensucies la boca hablando de ese hombre. Mis oídos no son basureros del diablo para estar escuchando basura que tú vienes a decirme ese hombre. Ponte al lado de ese hombre para que te des cuenta quién es. ¿Qué hice yo? Hice lo que hizo Jesús con sus discípulos. Jesús dijo, lleva mi yugo sobre vosotros. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una vaca que se llamaba Luna, de trillado y de arado. La pusieron a arar con un toro arisco. Y uno que no sabe de estas cosas le dijo al campesino, ese toro no mata a la vaca. Ya usted va a ver lo que va a pasar. Soltaron la vaca y el toro en el arado. Y el toro cuando quería subir la cabeza, la vaca se la bajaba. Cuando quería bajar la cabeza, la vaca se la subía. Cuando quería tirar la cabeza para la derecha, la vaca se la tiraba para la izquierda. Cuando la tenía que tirar para la izquierda, la vaca se la tiraba para la derecha. Cuando quería corcoviar, la vaca lo descorcoviaba. Cuando dieron la vuelta en el camino, en el campo, el toro venía arando manso como la vaca. El hombre dijo, ¿qué pasó? La vaca con el yugo enseñó al toro a arar. Eso fue lo que Jesús quiso decir. ¿No sabes amar? No. Ponte al otro lado del yugo que yo te voy a enseñar lo que es amor. Diga, ay. No tienes unidad, yo te voy a enseñar qué es unidad. No tienes perdón, yo te voy a enseñar lo que es perdón. ¿Qué es lo que yo le estoy enseñando a usted? Le estoy enseñando a vivir del perdón. O sea, a hacer del evangelio un estilo de vida. A construir para el reino de verdad, de verdad. A dejar de vivir una fe fingida.
sino ser real de verdad. Es hoy el día en que usted tiene que salir de acá a buscar al que le ofendió y pedirle perdón, a construir para el reino. Y a entender que la unidad no solamente se da bilateralmente, sino se da unilateral. Y enseñar a la gente lo que es el espíritu de unidad, el espíritu de perdón. Ser dolente con la gente. No hacer excepción ni acepción de personas. Pero construir para el reino. O sea, hasta que nosotros no entendamos y tengamos un espíritu, una conciencia de unidad, jamás estas cosas, jamás la iglesia va a llegar a ser una. Jamás. Porque cuando usted lo que está oyendo hoy, pastor, va y mañana se lo dice a la gente va a entender que es unidad. Y vamos a vivir en unidad. Porque la unidad está tan extrema de la unidad, que la unidad está en cuando tú dejas de ser beneficiado para que otros sean beneficiados. Que no importa lo que yo no me beneficie, pero que eso se beneficie. Eso es una obra vicaria. Cuando tú dejas de ser beneficiado para que otros sean beneficiados. El vicario es lo contrario al sicario. El sicario quita la vida, el vicario la entrega. El vicario da la vida para que otros vivan. El sicario la quita. Y este es el amor de Dios que se manifestó en Cristo. No solamente en Cristo, sino en Dios, que dio a su Hijo por nosotros, entregando su propia vida. Y derramó su sangre en la cruz por nosotros. Dice, haced vosotros lo mismo. Ahora, es fácil decir, hermano, el Espíritu Santo nos lleva a la unidad, hermano. Gloria a su nombre. No. ¿Cómo nos va a llevar si nosotros no queremos? ¿Cómo nos va a llevar si nosotros no nos damos a Él? ¿Cómo nos va a llevar si nosotros estamos quebrantando todos los principios del reino en cuanto a unidad se refiere? ¿Cómo? Odios, raíces de amarguras, contienda, disensiones, competencia entre los cristianos, dentro de los creyentes y competencia. Dentro de los creyentes y competencia. Se malimponen dentro de los creyentes. Iglesias donde todos nos congregamos en el mismo sitio, adoramos y echamos el dinero en la misma cesta, cantamos las mismas canciones, aplaudimos al unísono al mismo tiempo y no nos podemos ver. ¿Qué molleja de unidad es esa? Entonces Dios le da un codazo a Cristo. ¿Qué hacemos? Estamos en crisis. ¿Qué hacemos? Estamos en crisis. Yo les pido, por favor, mis hijos, por favor, les pido. Está bien que ahora ustedes entienden, ahora ustedes sí van a entender, y perdónenme si es que yo me pongo de ejemplo, porque no está malo el que me ponga de ejemplo. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. No está malo el que yo me ponga de ejemplo. Ahora ustedes van a entender, ahora entiendo el espíritu del maestro. Ahora entiendo por qué Briseño es así. ¿Por qué no ataco a los que me atacan? ¿Por qué no maldigo a los que me maldicen? ¿Por qué bendigo al que me maldice? El Señor me dijo, cada vez que una persona te maldiga la vida y hable mal de ti, te está bendiciendo. Yo dije, bienaventurados sois vosotros cuando por mi nombre os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron y apedrearon a los profetas que fueron antes que vosotros. Por eso cuando una persona habla mal de ti, bendícelo, porque te está bendiciendo. Conocí una mujer que su novio, el novio de su hija, le dio 7 puñaladas. No soy preciso, no sé si son 7 o más, pero la mató. Ella llegó a su apartamento y vio el cuerpo de bomberos, la patrulla, todos estaban abajo del apartamento. Y ella subió al apartamento y consiguió a su hija en la sala, ensangrentada, con múltiples de puñaladas en su cuerpo. Su novio la mató. Creo que era una niña como de 15, 16 años. Él tendría sus 17, 2 adolescentes.
Ella decidió terminar con él, discutieron, estaban solos, le metió unas puñaladas. Pero lo duro del caso es que el muchachito, el jovencito, estaba en la azotea del edificio, creo que de 5 o 6 pisos. Y el cuerpo de bombero abajo, esperando con el trampolín que él se tirara para atajarlo. Y aquella mujer vio a su hija en el suelo, tirada, muerta, quitó la sábana, la vio, la volvió a tapar y bajó al apartamento y miró al asesino de su hija y se lo quedó mirando y le dijo: hijo, mi hija ya partió con el Señor, está muerta, tu vida vale mucho, Cristo te ama, no te vayas a matar. E intercede por el que está arriba. No lo vayas a hacer, hijo. Dios te ama. Te vas al infierno. Dios no quiere que te vayas al infierno. Con todo el niño, él se tiró y se mató también. Pero mira a la mujer intercediendo por el asesino de su hija. Mira un Gigi Ávila que va a la cárcel a interceder por el asesino de su hija. Si llegar a ese extremo, hermano, llegar a esa altura, a ese nivel de madurez, a ese Dios que Dios no quiere. Quiera y le pedimos a Dios, y estamos seguros de que no vamos a pasar por eso, que no, pero no tenemos que pasar por eso para ser probados. Y dolorosamente le digo, la única oración que Jesús hizo por su iglesia y que Dios no ha podido responder es cuando Jesús dijo: Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Es la única oración que Dios no ha podido responder. Y no por falta de fe ni de ineficacia de parte de Jesús como el orador, sino de parte de la iglesia que no ha entendido el sentido de la oración y el empuje y la fuerza con que Jesús lo dijo. Que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, vamos a darnos, vamos de hoy a entregarnos, hermano, a entregarnos. Vamos a construir. Yo quiero que usted me ayude a construir para la unidad. Que usted lo que aprendió hoy, mañana lo enseñe. Espérate, eso no es unidad. Me acuerdo una muchacha me vino a confesar un pecado que un ministro de alta alcurnia aquí en Venezuela hizo con ella. Tuvo relaciones sexuales con esa muchacha. La muchacha se siente mal. Muchacha no, es una mujer ya que tiene su edad. Se siente mal, mal. No haya quien decirle, porque se siente mal, condenada, triste, lo que pasó. Porque eso es lo que hace el diablo, ponerte en un espíritu de condenación y como para que te condenes, como para que pues vayas y digas las cosas que hiciste para que produzcas más daño de lo que se dieron. Y vino a mí. Maestro, me urge hablar con usted. Me urge hablar con usted. Soltera. Con un hijo. Dígame, hermana. ¿Usted conoce al hermano Pedro Picapiedra? El evangelista Pedro Picapiedra, ¿lo conoce? Sí, sí, él vive al lado de Pablo, del profeta Pablo Mármol. Ajá, ¿qué pasó? Él estuvo conmigo. Tuvimos relaciones. Estuvo conmigo. Pasamos la noche juntos. Maestro, yo quiero decírselo. Yo quiero decirle esto a la iglesia. Yo quiero decirle esto al pastor, al diácono, al anciano, a la directiva. Yo quiero decirle, pero antes de hablar con ellos, vine a hablar con usted, que usted me aconseja. Ni loca lo hagas. ¿Por qué? Porque eso no es unidad. Porque vas a producir más daño con decirlo que con lo que hiciste. Dígame la verdad, hermana. Míreme a los ojos. Dígame, míreme a los ojos. Ajá. ¿Usted disfrutó el momento? Sí, hermano. Disfrutaste el momento. O sea que él tuvo relaciones contigo. ¿Tú no lo tuviste con él? ¿Tú no moviste ni un dedo? ¿O los dos se movieron? No, te los dos. Y ahora vienes a echarle peste al hombre. ¿Por qué no pensaste un poquito? ¿O eres la niña, la inocente, la que no sabe, te durmió?
¿O se pusieron de acuerdo los dos? No, no, pues me acuerdo porque me gustaba mucho. Ah, y ahora vienes a hablar de él. ¿Tú crees que eso es unidad? ¿Qué tú tienes que hacerlo? Vete. No peques más. Pide perdón. Dios te perdona. No lo hagas más. Y cállate la boca. Ya. Porque lo dices, afectas al reino. Un hombre que tiene una iglesia de más de 1000 personas, ¿qué va a hacer con ese hombre con esa iglesia? ¿Qué desastre tú vas a producir? Destruye a su esposa, destruye su hogar, destruye a sus hijos. ¿Qué vas a hacer? Eso hacen 5 años. Madrid, 5 años hacen eso. Hoy me entero que tiene 2 años de casada la muchacha. Se consiguió un buen marido, se casó, construyó, se fue a vivir en otra parte, viviendo bien. Yo llego a su casa cuando voy a ese sitio, pero está agradecida de todo. Maestro, gracias por ese consejo que usted me dio. Fue la mejor opción, no decírselo a nadie, porque produce menos daño. Eso es unidad. Te lo digo de otra forma. ¿Sabes quién tiene un buen concepto de Víctor Madrid? Mi esposa. Concepto, y te lo digo, Víctor. Mi esposa dice, papi, ese hombre es un caballero. Porque cómo se trató, cómo se portó contigo, cómo te atendió, la atención que te da. O sea, mi esposa está muy admirada de la atención que ese hombre me da a mí cuando le toca hacerlo. Pero un día Víctor y yo nos caímos a trompar los dos. A golpe. Y tú sabes. Nos tiramos y nos dijimos y nos maldecimos y nos tiramos y golpe para allí, golpe contra las paredes y para allí, para acá, todo lo demás. Bueno, ya. Eso fue solo él y yo en un monte, nadie se dio cuenta. Llegué a la casa con los golpes. Papi, ¿qué te pasó? Yo le digo a mi esposa, unos tipos que me agarraron y me golpearon para atracarme, pero no me quitaron nada más, me salí corriendo. A o B. Pero no espere usted que yo le diga a mi esposa el altercado que yo tuve con él. Jamás. Porque la imagen que mi esposa tiene de él, la va a mantener. Yo voy a mantener la imagen que mi esposa tiene de él, la voy a seguir manteniendo. Porque cuando él llegue y me diga a mi maestro, ¿qué? Perdóneme. Perdóneme, maestro. La verdad es que ese día nos fuimos a la mano. Yo quiero que usted me perdone. Y yo le digo, Víctor, perdóname también. El perdón tiene valor. ¿Por qué? Porque nadie se lo dije. Las cosas siguen iguales. ¿Quién lo sabe? Nadie. A nadie se lo dije. ¿Cómo se llama eso? Unidad. Pero ¿sabe qué es duro? Que se lo diga a mi esposa, se lo diga a los estudiantes, a los 800, todo el mundo se lo diga. Cuando me pida perdón, ¿de qué vale el perdón si a todo el mundo se lo diga ella? ¿Cómo recojo las plumas que yo regué? Está bien, él me pide perdón, maestro, perdóname porque le boté la pluma. Sí, pero ¿cómo la recojo ahora? O sea, él me pide perdón por lo que sucedió, pero ¿cómo hago yo para recoger su testimonio si a todo el mundo se lo dije? O sea, lo mejor es permanecer callado, no decirle a nadie, callado, para cuando él venga a pedirme perdón, o yo vaya a él, entremos en perdón y las relaciones continúen igualitas y la imagen que él tiene, que mi esposa tiene de él, se mantenga. ¿Cómo se llama eso, Madrid? Unidad. Eso se llama construir para la unidad. Y no estarle diciendo a todo el mundo el daño que la gente me está haciendo a mí. Porque hacerlo es de una forma, difamar, censurar, hacer que la gente hable de él. Y se multiplica el mal decir de él, aunque yo soy el culpable, y todo el mundo, la imagen que tiene de él, se le quita y se le borra la imagen y pierde la gracia delante de todos los hombres que lo rodean por mi culpa, cuando delante de Dios hay gracia para él. Y yo soy el culpable de eso. ¿Qué debo hacer? Quedarme callado. Eso traes tú y yo. Punto. Me pides perdón, te pido perdón, seguimos iguales y la imagen de ese hombre ante los que me rodean sin igual porque a nadie le he dicho nada. Eso se llama construir para la unidad. O sea que la unidad no viene orando, ni ayunando, ni vigilando. La unidad viene haciendo, creándole conciencia a la gente. ¿Qué es unidad? Todo lo que yo le he dicho a usted acerca de la unidad. Pensé terminar esto hoy, pero ¿qué va? Muchas cosas que decir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.